Cristianismo no es solamente relacionamiento con una iglesia o con una doctrina. Cristianismo, en primer lugar y por encima de todo, es relacionamiento con la persona maravillosa de Jesucristo. Voy a decir algo que te puede chocar. Hay muchos cristianos que están en la iglesia, piensan que son cristianos, pero son solamente miembros de iglesia. Todavía no han llegado a la maravillosa experiencia de ser cristianos. Y hay mucha gente que todavía no está en la iglesia y sin embargo ya vive el cristianismo. ¿Qué cosa es cristianismo? Voy a leer lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hijos de Dios. Dios quiere tener con los cristianos una experiencia de padre para hijo. Mira, si tú eres hijo de un cristiano y tu papá como cristiano es hijo de Dios, genealógicamente, ¿qué vendrías a ser tú para Dios? Si tu padre es el hijo de Dios y tú eres el hijo de Dios, ¿qué vendrías a ser? Nieto. Pero en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar la expresión nietecitos míos, queridos nietos, ahora somos nietos de Dios. No hay. Él solo reconoce hijos, no reconoce nietos. Nadie se va a salvar porque el papá fue un buen cristiano. Tú vas a tener que llegar a tener una experiencia propia, personal con el Señor Jesucristo. Una experiencia de padre para hijo. Y en esa experiencia vas a tener que aprender a caminar con Dios. Cristianismo es caminar con Jesús. Levantarte con Jesús de mañana. Salir al trabajar con Jesucristo. Almorzar con Jesús. Volver en la tarde a la casa con Jesús. Acostarte con Jesús y dormir con Jesús. Cuando yo digo que cristianismo es compañerismo con Cristo 24 horas por día, muchas veces las personas piensan, pastor, ¿y a qué hora me levanto? ¿Y a qué hora me baño? ¿Y a qué hora trabajo? ¿Y a qué hora estudio? Pues tienes que aprender a hacer todo lo que haces con Jesucristo. Entonces eres cristiano. De otra manera, eres apenas un miembro de la iglesia. ¿Serías capaz de imaginar que Jesús está a tu lado cuando estás jugando un partido de fútbol? Que Jesús está a tu lado cuando te estás divirtiendo con tus amigos, que Jesús está a tu lado cuando estás comiendo. Entonces, lo que tú hagas no va a ser la ansiedad de estaré pecando, no estaré pecando, estaré haciendo, sino la maravillosa experiencia de andar con Jesucristo, que es tu Padre, es tu amigo, y tratar de ver una sonrisa en el rostro maravilloso del Señor Jesucristo. Como resultado de eso, tu vida es una vida de obediencia, tú andas en los caminos de Dios y pues relación de amor produce amor, relación de amor produce gozo. Y si tú te relacionas con Dios en una experiencia de padre para hijo, tu cristianismo va a ser un cristianismo abundante, un cristianismo pleno. Sin embargo, hay mucha gente que conoce la doctrina y son especialistas en conocer qué cosa es pecado, qué cosa no es pecado, pero no viven una experiencia diaria de compañerismo permanente con Cristo. Resultado, viven una experiencia triste, solo mirando el comportamiento de las otras personas. Tú no te preocupes con lo que los otros hacen o no hacen. Hay gente que me dice así, pastor, ¿y cuándo vendrá el reavivamiento, la reforma a la iglesia? Tú no te preocupes por los otros, tú preocúpate cuándo va a venir el reavivamiento y la reforma a tu vida. Entonces tu vida va a ser una fuente de inspiración para los otros. Ahora, en esa maravillosa experiencia de compañerismo con Cristo, te vas a dar cuenta que la mano poderosa de Jesús te acompaña para todo lado. En Jesucristo, mártir de paz,
en las horas más pesadas de tentación vas a encontrar el refugio, vas a encontrar el compañerismo, vas a encontrar el amor de Dios. Sabes que a mí me llevó muchos años descubrir la experiencia de caminar con Cristo como si estuviera caminando con un amigo. Muchos de ustedes han leído mi experiencia, han escuchado mi experiencia. En los primeros años de mi ministerio yo era un pastor rígido, un pastor de aquellos que se puede decir conservador, preocupado únicamente en las reglas, en la conducta, en el comportamiento. Tuve que ir a la selva, a la Amazonía de mi país. Ahí, en la desesperación, en la oscuridad, muchas veces me perdí en la selva, no sabía dónde estaba la salida. Ahí descubrí que la vida cristiana no era solamente tener conceptos teóricos en la cabeza, era caminar con alguien que está a tu lado. Yo nunca vi a Jesucristo, yo nunca lo toqué. Y cuando cuento algunas experiencias milagrosas de Cristo en mi vida, no es por el aspecto místico de esos actos milagrosos, pero lo que quiero decir que aunque no lo toqué y aunque no lo vi, yo siento que Jesús está conmigo. Cuando estoy dirigiendo mi carro, Jesús está a mi lado. A veces en las grandes ciudades paro delante de un semáforo y miro al lado y el otro conductor se está riendo de mí. Y yo sé por qué se está riendo. Porque él me ve hablando solo y debe pensar, ese pobre está loco. No estoy loco. Yo sé con quién estoy hablando. Yo sé quién está a mi lado. Y ese compañerismo, ese amor de mi Padre, de mi amigo Jesucristo, me produce alegría, me produce paz. Por eso es que a estas alturas yo continúo predicando con la misma fuerza, con la misma energía. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para compartir el amor maravilloso de Cristo. Y que la gracia del Redentor siempre dirija nuestro vivir. ¿Sabes que en la Biblia encontramos experiencias como la de Enoc, que un día desapareció porque Dios se lo llevó? Y si Dios se lo llevó, debe ser porque era un hombre bueno. Pero ¿por qué era bueno? La Biblia dice, y anduvo Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc era bueno porque anduvo con Dios. Noé era perfecto en sus generaciones porque anduvo con Dios. David es llamado el amigo del corazón, el hombre conforme al corazón de Dios, porque anduvo con Dios. En la vida de estos tres hombres hay una expresión, los tres anduvieron con Dios. Fueron compañeros, cultivaron una experiencia de compañerismo con Dios. Y el resultado de eso fue pues una vida de armonía con la voluntad de Dios. Ahora te digo una cosa, Noé en un momento de su vida se emborrachó, quedó ebrio, desnudo en la calle. David en un momento de su vida cometió adulterio, engañó, mintió, asesinó. En ese momento, lógicamente, que ellos no estaban al lado del Señor Jesucristo, se habían separado, habían escogido su propio camino. Pero lo bonito de todo es que ellos regresaron. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Y ahí entra la gracia. Nadie se va a salvar porque nunca cayó. Si un día te salvas, será porque a pesar de haber caído, creíste en el Señor Jesucristo, te levantaste y continuaste caminando con Él. En Jesucristo, mártir de paz, está toda tu seguridad de salvación.